Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Me da mucho gusto recibirlos. Es gente con la que yo he trabajado, es gente que conozco. Me he dado cuenta de todo lo que han logrado en estos años. Paulina, no tenía el gusto, pero me da mucho gusto estar aquí contigo hoy. Voy a empezar presentando a nuestros panelistas por orden alfabético. Rodrigo Álvarez Flores, realizador. Licenciado en cinematografía, egresado de la Universidad de las Californias Internacional y becario del Sundance Collab. Rodrigo Álvarez Flores se ha enfocado en retratar la vida en la frontera de una manera particular. A través de su casa productora Cine al Norte, ha colaborado como productor de los largometrajes El Vecino, cuyo estreno se tuvo en el LA Independent Film Festival, y el documental Niña Sola, película que se proyectó en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam y el Festival Internacional de Cine de Morelia. En 2015 recibió el primer apoyo para producción de cortometraje por regiones producido por IMCINE, con su cortometraje Al Otro Lado, con el que obtuvo una mención del premio del jurado del Festival Outfest LA en Estados Unidos. Su más reciente cortometraje, Al Final de la Noche, se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Huesca, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. Actualmente se encuentra desarrollando su ópera prima como director, titulada Soy lo que nunca fui, ganadora del primer concurso de Foprocine en coproducción con escuelas de cine. Bienvenido, Rodrigo. Gracias. Gilberto González Penilla, realizador, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica con su ópera prima Los Hamsters, ganadora del premio a la prensa en el Guanajuato International Film Festival 2014 y estrenada en salas comerciales y circuitos culturales. Nominado al Ariel en el 2014 por su documental Conversaciones de un matrimonio. Como director ha dirigido un largometraje y 5 cortometrajes, entre los que destacan Leche, Amor en tiempo de incendios, La cena, Sonreír y Conversaciones de un matrimonio. Tere es su más reciente cortometraje con la producción del Instituto Mexicano de Cinematografía. Actualmente se encuentra en preproducción de su segundo largometraje titulado Los amores incompletos. Bienvenido, Gil. José Paredes, realizador. José Paredes es de origen tijuanense, egresado de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, estudió comunicación en Southwestern College en Chula Vista, California, realizó el largometraje documental llamado Séptimo en la Frontera en 2008, el cual hablaba de los quehaceres cinematográficos independientes de Tijuana. Después siguió Buenos Tiempos en 2012, el cual estrenó en el Centro Cultural Tijuana, y con él cuenta una noche de fiesta en Tijuana, en la cual un grupo de jóvenes universitarios tienen una reunión de preparatoria donde enfrentan asuntos que dejaron pendientes. Su siguiente proyecto fue Amir, la historia de un joven músico que se encuentra en un dilema amoroso ante el cual deberá mostrar y enfrentar con la madurez que aún no tiene. Este último fue galardonado en el San Diego Latino Film Festival, Houston Latino Film Festival, Hollywood International Movie Pictures Film Festival y en el US Hollywood International Film Awards. Estuvo en cartelera en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Tijuana y en el Media Arts Centers de San Diego, California. Su cortometraje La Faraona en 2019 habla de la leyenda de la bailarina de Aguacaliente. Igualmente fue galardonado en San Diego Latino Film Festival y se mostró en el San Francisco Latino Film Festival. Bienvenido, José. Gracias. Y por último, y no menos importante, se encuentra con nosotros Paulina Sánchez. Paulina se ha dedicado a la fotografía, al cine documental y a la investigación independiente. Es doctora en estudios socioculturales por la UABC y en el ITESO estudió la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura y la licenciatura en ciencias de la comunicación. Sus estudios sobre cine documental los realizó en Colombia, México y Nueva York. Sus líneas de investigación e intereses artísticos están relacionados con la frontera, la migración, el exilio, la exclusión, el sufrimiento social, la memoria y la ausencia. Bienvenida, Paulina. Gracias por acompañarnos. Para dar pie entonces a este panel, me gustaría que vayan pensando nuestros panelistas invitados, ¿cuáles han sido los retos y oportunidades que se han enfrentado, tanto para la realización de sus cortometrajes como sus largometrajes, siendo tijuanenses, siendo baja californianos y la distancia con el centro del país y la Ciudad de México? Rodrigo.
Pues bueno, creo que uno de los mayores retos que precisamente hemos encontrado a lo largo de, pues desde que siempre, es que precisamente es la distancia, ¿no? Es este hecho de estar como tan alejados de donde se encuentra la mayor de las ofertas y oportunidades en el país, pues te obligan a tal vez como querer esforzarte un poco más y hasta un cierto punto batallar, ¿no? Pero digo, en mi caso, pues he encontrado el refugio más bien en el otro lado de la frontera, donde el apoyo ha venido del mismo crew con el que he trabajado en las producciones que vienen de otras partes de otros países, ¿no? Por ejemplo. Gil. Pues, te podría decir que antes era como más complicado porque como que Tijuana no estaba tanto en el radar. Yo creo que ya lo está. Creo que los realizadores ahí están. Será más difícil que voltearan más del centro del país a ver hacia este lado. Por eso muchas personas nos fuimos de aquí buscando otras oportunidades fuera. Pero yo creo que la oportunidad ahí está. O sea, el foco ya se da hacia Tijuana, hacia Baja California. Y yo creo que los retos más que nada son para levantar, por ejemplo, proyectos, el presupuesto, ¿no? Creo que tienen que más que ver con el presupuesto, con el equipo. Claro, todos los proyectos son distintos, ¿no? Pero yo creo que va más por ahí. Ahora creo que es más fácil producir aquí. De repente creo que a lo que se enfrenta la industria es que de repente venir con un proyecto para acá grabar ahora y querer agarrar gente de aquí ya te cobran más que lo que te cobran en el centro, porque ya como hay muchas producciones americanas que se vienen aquí a Baja California, pues ya de repente los costos se elevan. Entonces ya ahora es súper raro, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, entonces ahora me traigo gente del centro que te va a cobrar menos por hacer el trabajo acá que si agarramos gente de aquí que ya tienen tabuladores muy parecidos a Estados Unidos, ¿no? Pues eso, básicamente, lo que creo. José. Pues sí, estoy de acuerdo con Gil, ¿no? El presupuesto siempre ha sido el mayor reto. A mí desde muy joven me advirtieron de las complicaciones sobre estar tan lejos del centro y esta constante, como dijo Gil, la necesidad de irse al centro para poder trascender. Entonces yo desde muy joven agarré por otra ruta de más independiente, de no realmente atenerme a ese tipo de apoyos. Y afortunadamente he estado en una situación donde pues, puedo hacer mis proyectos. Digo, siguen siendo un presupuesto bajo, pero afortunadamente se logran hacer, y ahorita la tecnología pues ha mejorado muchísimo, está al alcance de todos. Entonces eso me ha favorecido mucho a la hora de hacer los proyectos. Pero sí, el presupuesto siempre va a ser creo yo, el mayor, la mayor complicación. Y fíjate, ahorita Gil también dijo que ahorita ya sale más barato agarrar gente de la Ciudad de México. O sea, algo de lo que me enteré recientemente, y eso te cuenta, pues efectivamente, qué tanto ha crecido la ciudad. Paulina. Bueno, pues mi experiencia, pues bueno, es como muy particular, ¿no? Porque yo soy de Mexicali y cuando yo inicié el proyecto, mi ópera prima, ¿no? El largometraje del caso, fue en el año 2010 y yo acababa de regresar de haber estado como 10 años en Guadalajara, con idas y venidas a Mexicali, ¿no? Pero cuando yo llego en el 2010 a Mexicali y continúo con esta labor de estar haciendo fotografía documental, y me encuentro con el hotel, y de ahí, ¿no? Se viene como toda esta idea de querer empezar a trabajar ya en lo que es el lenguaje audiovisual. Pues era un contexto para empezar como súper diferente al que se vino con los años. O sea, en una década creo que todos somos conscientes y somos parte de cómo ha cambiado el mundo del cine y del cine documental particularmente, no solamente en México, sino pues en el mundo, ¿no? A nivel internacional. Entonces era un momento donde
donde yo recién llegada no tenía como vínculos de amistades o de personas que se dedicaran exclusivamente a lo audiovisual. Y yo sola empecé a hacer el proyecto y tuve la fortuna que el primer lugar donde ese proyecto quedó seleccionado fue el Morelia Lab del Festival de Cine de Morelia, que en ese tiempo existía, ¿no? Este lab para competir con proyectos en desarrollo para un fondo, que te dieran un fondo para desarrollo. Y tuve la fortuna de que así pasaran las cosas, y allá fue donde yo conocí a gente de Tijuana que tampoco conocía por todos los años que yo había estado lejos y etcétera. Y estando allá en el Morelia Lab fue que empecé a hacer amistad con el que después sería mi fotógrafo, Alex Montalvo, y después pues un gran amigo y alguien que me ayudó también mucho para que el proyecto se empujara en términos de producción, porque yo iba como muy ingenua y muy en el rollo de hacer las cosas como pudiera y yo sola. Y cuando llego a un foro como el Morelia Lab, donde había gente con mucha experiencia y con un chorro de trayectoria, pues fueron como las cosas que fueron los retos para mí desde mi experiencia personal. Y así fue como empecé a trabajar con varias personas de Tijuana, ¿no? Empezando por Alex. Y definitivamente, pues el reto siempre es, como ya lo mencionaron los compañeros, pues la cuestión de tener un presupuesto para empujar tus películas, ¿no? Pero es algo que también como que siempre con la conciencia de que si se ganan los fondos y los apoyos, pues obviamente es mucho mejor y el camino puede ser un poco más fácil, pero también con la conciencia de que las cosas las voy a hacer, ¿no? Con los recursos que yo tenga en todos términos, ¿no? O sea, económicos, técnicos, etcétera. Y al final sí tuve la oportunidad de tener algunos fondos, y ya los proyectos que he venido realizando después de Hotel de Paso, pues han sido caminos distintos, pues. Pero yo sí creo que estar en la frontera sí tiene de alguna forma como ciertas ventajas, porque al final las fronteras, y más en estos tiempos y con todos los fenómenos socioculturales que se han venido dando en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Con las caravanas, cuando llegaron los haitianos, etcétera. O sea, las fronteras siempre son un lugar de actualidad, o sea, son un contexto y son espacios y territorios que siempre son súper atractivos, y repito, más en los últimos tiempos. Entonces, de alguna forma, no es que uno se aproveche de eso, pero de alguna forma hay como un valor agregado al ser de estos espacios, conocer las dinámicas y estar en contacto así como continuo. Y aún así pienso que dado este contexto que ha cambiado tanto y que ha hecho que todo sea más competitivo, que yo creo que está muy bien que sea tan competitivo, yo pienso que sigue haciendo falta, hablando de los fondos que se compiten en México, que haya más proyectos del norte, en general del norte del país, sea Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, etcétera, que estén compitiendo por esos fondos, porque no deja de estar como súper centralizado la cuestión de quiénes son los que están compitiendo por los fondos. Y no digo, repito, que esté mal y que ya no compitan en el centro del país, sino pienso que a pesar de todo esto, o sea, como que hace falta, desde mi opinión, como más este trabajo que te obliga a hacer este tipo de fondos, el trabajo de escritura, el trabajo de tener una buena carpeta, ¿no? Aunque nosotros sepamos que el objetivo es hacer una buena película, más que una buena carpeta, pero al final, si quieres tener fondos, hay que tener, o sea, un buen texto, una buena carpeta de dossier que presentar. Entonces, como que creo que el panorama sigue siendo demandante en ese sentido, en el buen sentido, ¿no? Y qué bueno que sea así, pues. Por ahí va mi otra pregunta. Todos ustedes la mayoría ha recibido fondos a través del IMCINE, ha recibido becas de otros laboratorios, de otros proyectos, de otros países, y reconocimiento también en el extranjero, ¿no? Sus proyectos han recibido reconocimiento en festivales internacionales. ¿Qué tanto creen ustedes que tiene que ver que hayan sido premiados a raíz de su calidad, a raíz de la historia, a raíz de la temática?
¿cuáles creen ustedes que han sido esos elementos que identifican a sus proyectos personales y que los han hecho acreedores de esas becas y de esos premios? Rodrigo, empezamos contigo. Pues yo creo que es como la planeación también, digo, la historia creo que es lo más importante y qué es lo que quieres contar con ella. Creo que es parte de la carpeta o parte precisamente de esa presentación, como decía Paulina, pues tiene que ver con o sea, tener bien aterrizado, ¿no? Y muy clara las cosas. En mi caso, la suerte que he tenido con los proyectos que han recibido apoyos, pues sí le dedicamos como un muy buen tiempo a preparar una carpeta, a tener claro de qué se está hablando, qué es lo que se está contando, y también tener una noción de que estamos conscientes de cuánto vale realmente el proyecto y qué se requiere realmente para hacerlo. Y siento yo que es demostrar que es un proyecto sólido y que no se te va a quedar a mitad de camino una vez que lo emprendas. No sé. Gil. Estás en mute, Gil. Perdón. Un poco como dice Rodrigo, tiene mucho que ver el que tu proyecto venga bien estructurado conforme a los lineamientos que te piden, por ejemplo, para apoyos. Sí es una gran parte para que se fijen en el proyecto, porque muchas veces entregas un proyecto donde el guión no está, pues, tal vez no está bien escrito, el desglose de necesidades no está bien, el presupuesto no está bien, entonces eso inmediatamente ya nulifica que te den un apoyo por ese lado. Pero y también hay otro, ¿no? Puedes tener un proyecto bien armado, pero también está al lado del gusto de los jueces. Entonces la verdad que pues es difícil decir, mi proyecto ganó por esto. Pues no, uno nunca sabe si estuvo de buenas la persona que lo leyó, si le caes bien, si es afín a la historia que tú estás escribiendo, pues porque no se dan casos en los que pues, tal vez tienes un muy buen proyecto, pero pues entra en cuestión los gustos también. Entonces de repente es muy difícil también decir que en festivales que ganes tal festival y recibes tales premios y que tu película sea la mejor, pues en realidad es la mejor porque para ese grupo de gente le pareció que tu proyecto tenía un potencial y lo veían con otros ojos, ¿no? O sea, para otro grupo de gente que tú metas va a tener otro gusto completamente distinto. Entonces por ese lado es como muy ambiguo, ¿no? Lo que sí creo es que pues es básico para pedir apoyos, pues que sí tengas como muy ordenado lo que vayas a presentar, ¿no? Los esquemas financieros, todo que esté como muy bien para que no haya pretextos de que, esto está mal, ¿no? Entonces ya pasa al otro filtro donde es ya más cuestión de gustos, pues sí, de temas, de lo que se esté hablando, pero yo creo que son esas dos vertientes, ¿no? Gracias. ¿José? Pues mira, yo nunca he pedido becas ni apoyos, por lo mismo que dice Gil, ¿no? Por lo de los jueces, y digo, es un hecho, ¿no? Por cualquier camino vas a enfrentarte con gente que tengan que ver tu proyecto, ¿no? Pero yo en lo personal no me fui por el camino de los apoyos, pero lo que sí te voy a decir es de que por lo menos en Estados Unidos ahí no les importa ni tantito qué apoyo tengas, de qué escuela veniste, si fue apoyo del INCINE, allá no les importa. Y sí, yo he visto dentro de lo que cabe, me ha tocado ver, incluso aquí en Tijuana, cosas de que la escuela es muy importante, de dónde vengas, o el apoyo es muy importante. He estado en la Ciudad de México, he convivido con poca gente, y las pocos que he convivido sí es muy importante qué apoyo tienes para ese proyecto. Hiciste un largo, ¿qué apoyo tuviste? Es increíblemente constante aquí en México. Sin embargo, en Estados Unidos nunca me preguntaron eso, no tenían idea de quién soy, nomás vieron mi trabajo, les gustó, y algunos me galardonaron, otros no, pero escribieron artículos
sobre el estilo, y pues fue algo muy abrumador, y definitivamente puedo decir que no va de la mano digo, obviamente hay de todo, no lo dudo que haya festivales que sí, pero por lo menos los que me ha tocado ver son festivales que no les importó realmente, no les importa nada de eso, nomás ven tu proyecto, si les gusta, perfecto. Que eso está bien, ¿no? Eso está muy bien. Definitivamente, eso para mí fue ideal, y pues fue un alivio también, porque pues yo no estudié, yo nunca fui al CCC ni al CUEC ni nada de eso, entonces para mí siempre tuve esa duda, ¿no? De que van a realmente fijarse en eso, y fue un alivio ver eso, ver que no se fijaran en eso, la verdad. Entonces, y sí, y ya se me quitó un poquito mucho la inseguridad sobre mis antecedentes académicos, vaya, o el apoyo que reciba. Entonces, sí, estoy muy agradecido con eso, pero repito, eso generalmente fue en Estados Unidos. Aquí en México pues no he tenido, es limitada la experiencia, ¿no? Pero sí, es afortunado, y es afortunado ver que hay instituciones o festivales, etcétera, que de mente abierta, que no les importa, pues no les importa eso, nomás ven tu película y les gustó, perfecto, sin preguntas, no te hacen más preguntas de quién seas ni nada. Entonces es genial. Gracias. Paulina. Bueno, en relación a por qué consideramos que nuestros proyectos han sido premiados, bueno, por un lado está el proyecto cuando está en producción, en cualquiera de sus fases, ¿no? Preproducción, producción o incluso ya la post. Y la otra parte es cuando la película está terminada y ya tiene pues una ruta de festivales en donde se puede estar exhibiendo. Sobre lo primero, sobre la búsqueda de apoyos en las fases de producción, sí, definitivamente creo que es muy importante la cuestión de tener un proyecto bien escrito, bien presentado en términos de las imágenes, ¿no? O sea, cada vez más creo que uno puede ver carpetas de producción que tienen un diseño, tienen una estética, que pues en teoría tiene que responder a la estética misma de la historia, ¿no? Es como un todo, pues no son como compartimentos estancos y cada uno separado, sino ya todo todo presentado, esta materia, pues sí es muy importante para que te puedan dar un apoyo, y creo que lo que más se puede pensar, o sea, lo que yo pienso que a partir de lo cual te pueden apoyar es cuando tienes un tema, pero que tu punto de vista es como propositivo, o es una perspectiva fuerte sobre un tema, porque como decía Godard, ¿no? O sea, no son temas, son miradas. Entonces, temas hay muchos, ¿no? Migración, narcotráfico, o no sé, la familia, etcétera. Pero la forma en la que tú lo abordas, y la mirada que tú tienes sobre eso, y el posicionamiento que tú tienes sobre eso es como que lo que creo que se valora mucho a la hora de estar compitiendo por fondos, ¿no? Y con eso pues está también la parte presupuestaria y toda la cuestión logística, y también en estos fondos, y sobre todo los norteamericanos, así estés en etapa de preproducción, no solamente te están pidiendo una carpeta bien escrita, aparte de los estadounidenses o los gringos, pues piden en muy pocas cuartillas que tengas tu proyecto súper bien planteado, a diferencia de los mexicanos, que puedes entregar un proyecto de 20 cuartillas. Acá en Estados Unidos son muy pocas, pues. ¿Y eso qué significa? Pues que más frecuencia, más concreto seas y más claro, pues mucho mejor. Entonces, a lo que iba es que, sobre todo en los fondos norteamericanos, en cualquiera de las etapas en las que estés, te están pidiendo también un tipo de teaser, ¿no? Como un sample work o work sample que le llaman. Entonces, eso también es muy importante, porque es una forma de ver de qué manera está correspondiendo el texto con lo audiovisual. Y en lo audiovisual, pues queda concretada la historia, la mirada, el estilo, la estética que estás buscando, el color, el tipo de foto, el tipo de movimiento de cámara, etcétera, ¿no?
Entonces, repito, creo que lo que se apoya es tener un posicionamiento, que se vea que hay un posicionamiento, un conocimiento y una mirada como propositiva sobre lo que estás abordando, que se distinga o que tenga como esos valores, ¿no? Y por eso también es como tan importante responder esta pregunta de por qué yo quiero hacer esta película, qué es lo que a mí me motiva para hacer esta película, ¿no? Y hablando de la parte de los proyectos terminados, es decir, las películas, cuando ya empiezan una ruta de festivales, una vez que son seleccionados en los festivales, pues también, como mencionaban ya los compañeros, pues ahí sí uno no puede tener como la certeza de cuáles son las razones por las que, para empezar, quedas seleccionado y para terminar te premian, aunque cuando te premian sí te llegan a dar como un breve párrafo, ¿no? Donde dice pues cuáles fueron como las cualidades que vieron en tu película. Pero creo que sigue teniendo una premiación ya en un festival, tiene mucho que ver con la cuestión de esta perspectiva fuerte, ¿no? Y de esta mirada particular y propositiva. Y ahorita recordé cuando estaba hablando José, que si bien, o sea, me acordé de una anécdota de cuando yo terminé Hotel de Paso, que yo estaba buscando cómo tuviera pues distribución o una exhibición pues amplia o más grande, y sí me acuerdo que me comuniqué con alguien como importante del medio, pues, ¿no? Y que tiene una distribuidora precisamente, y esta persona me dijo, si tu película no queda en Morelia o en Los Cabos, así como que, o sea, crúzate de brazos y échate a dormir, ¿no? Entonces, o sea, sí hay como todo un rollo, y la película, justo me acaban de avisar que no había quedado en Morelia, entonces, pues yo me acuerdo, estaba embarazada, además, tenía 8 meses de embarazo, ya casi estaba por tener a mi niña, me dio una depresión, lloré, y fue así como, neta, porque tiene que ser así las cosas, digo, no porque uno no acepte, ay, capaz que la película, pues sí, no ha meritado estar ahí, o lo que sea, ¿no? Y tiene sus fallas, o qué sé yo, pero sí fue como un rollo así que a mí se me hizo súper fuerte, porque sí hay una cuestión de prestigio, o sea, si la película queda en los mejores festivales, hablando de México, de verdad que sí se te abren puertas, así lo veo yo, para ya esta parte, que es donde creo que seguimos un poco atorados de la distribución y la exhibición, y si no, pues digo, eso no significa que uno se quede a brazos cruzados, pero los caminos son distintos. Yo aún así, con lo que acabo de decir, digo, es una anécdota que ahorita recordé que creo que es importante mencionar, aún así yo no me puedo quejar porque a pesar de muchas cosas, o sea, la película se sigue viendo, me la siguen pidiendo, entonces cuando uno se queda, bueno, es que también cada película como que tiene vida propia, pues, ¿no? O sea, incluso te trasciende, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, me da gusto estar aquí y escucharlos a todos, la verdad. Pero bueno. Por ahí va mi otra pregunta, la temática. Estuve viendo sus proyectos, algunos ya había tenido oportunidad de verlos precisamente en algunos festivales o también colaborar cuando se estaban haciendo. El tuyo no lo conocía, me gustó mucho, me tocó muchas fibras que estaban por ahí guardadas, ¿no? Me pude dar cuenta en la mayoría de los proyectos que la temática principal, y corríjanme si me equivoco, aunque sean documental o ficción, es la familia, ¿no? Una forma de retratar a la familia casi en todos los proyectos que estuve revisando y que me gustaría que nos platiquen un poquito para la gente que no ha tenido oportunidad de verlos, de los proyectos que ustedes han realizado, la temática, ¿no? En el caso tuyo, la migración, en el caso de la mayoría de ustedes, la familia, una visión de la familia, si bien puede ser una familia de frontera, que habla mucho de la realidad en la que todos nosotros hemos crecido, ¿no? Aquí en Baja California. ¿Rodrigo? Pues digo, en mi caso, creo que sí. Todos mis proyectos van ligados a relaciones con la familia y unos más que otros con la frontera. Y en el caso de mi cortometraje del otro lado, pues habla realmente toda la trama gira en torno a la relación de dos muchachos con la frontera. Al final de la noche habla de la relación de hermanos, y en lo que concierne a mi ópera prima, pues sí, es la historia o sea, la historia principal es la historia de una familia
ahora sí que la frontera también juega un papel muy, muy importante, ¿no? Y en el caso de Soy lo que nunca fui, creo que es una recopilación de muchísimas anécdotas que junté de investigaciones, de material que estuve viendo en el proceso de, creo que los 3, 4 cortos que tengo, y y está reflejado como varias distintas familias tijuanenses, ¿no? Y es que creo que la familia es como la base de la sociedad, y pues, todos nos podemos relacionar con ello, ¿no? O sea, todos tuvimos alguna familia, unas nos reconocen, otras no, otras nos abandonan, otras no nos dejan ir, pero o sea, eso se me hace como muy interesante seguir hablando de ello, ¿no? Porque existen familias muy unidas, existen familias que están quebradas, existen familias que no son de sangre, y creo que todos en algún momento de nuestra vida buscamos pertenecer a alguna parte, ¿no? A buscar juntarnos con la gente que nos identificamos, y podemos formar parte como de esa comunidad. Gracias, Rodrigo. Gil. Sí, en mi película sí el tema principal era seguir un día en la vida de una familia disfuncional aquí, ¿no? En Tijuana. Pero yo creo que más que nada he hecho cosas de pareja en distintos tonos. Pues tengo un documental que habla de la pareja. Leche habla de una pareja que está envuelta en una monotonía, que trabaja en una lechería. Este nuevo proyecto que hago el año que viene también tiene que ver con una pareja. Tere, que lo acabo de hacer, no tiene nada que ver con una pareja, nomás es una mujer que trabaja en un baño y es una comedia. Entonces yo creo que más mi línea tiene que ver con las parejas a las familias, en realidad. Cuando escribí la película, a mí me costó mucho, por ejemplo, meterme en armar todo este universo de familia y complementarlo con los hermanos, porque generalmente las historias que más me mueven son de personajes mayores, que son de 40 para arriba, 50 para arriba, 60 para arriba. Entonces creo que ahí sí como que me di la tarea de tratar de explorar esa parte de cómo veo yo la visión de una familia, ¿no? Tal familia. Pero yo creo que va más por otro lado los temas que he estado constantemente explorando. Creo que es más el amor, la pareja, en tonos de drama, de comedia, y seguimos en eso, en realidad, todavía. Gracias, Gil. ¿José? Sí, pues realmente yo pienso que de los que he terminado hasta la fecha, yo pienso que el penúltimo Amir fue el único que realmente abarcó la familia. Yo siempre me he dado la tarea de mis proyectos siempre hablar sobre Tijuana y esta tendencia de que Tijuana. Estoy como muy obsesionado con mostrar la vida tijuanense, sobre todo en buenos tiempos. Pero Amir es el último largometraje que hice, trataba precisamente de... Sí, yo pienso que se involucra más con la familia, y es algo que siempre está presente, pues somos una cultura que se enfoca mucho en la familia. Recuerdo cuando yo estudiaba, una maestra americana que era muy hippie, muy protestante con su propia cultura americana. Decía que digo, no estoy de acuerdo con ello, nomás les cuento lo que dijo, ¿no? Dijo que los americanos, antes que cualquier cosa, ponían la libertad, ¿no? Freedom, sus derechos. Pero otras culturas como México ponen primero a la familia. Entonces, digo, no sé, sobre lo primero no sé, pero sobre lo segundo definitivamente sí estoy de acuerdo. Pues es algo que siempre está presente en nosotros, y que lo involucremos en nuestros trabajos es perfectamente
razonable, pero ahorita estoy trabajando en otro largometraje que se llama Contratiempo. En este pienso que, curioso que lo mencionas, pienso que es en el que más habla de la familia, y pienso que mucho tuve que ver que para cuando acabé a Mira fui papá. Entonces pienso que me cambió mucho mi perspectiva. Yo creo Paulina me va a respaldar en eso. Claro. Sí, o sea, te cambia completamente, y es algo que lo valoras más. Y pues que en el nuevo proyecto, fíjate qué curioso, nunca lo había realmente pensado hasta ahorita que lo mencionaste, que el nuevo proyecto esté tan presente. Creo que queda bastante claro el impacto que tuvo en mí este cambio, ¿no? Pero pues por lo visto pasan todos. Yo de tus proyectos, digo, que he visto casi todos, yo creo que la línea que más también tú manejas es la adolescencia, ¿no? La juventud, los amigos, ¿no? Los amigos. Yo creo que va más por ahí lo que tú has hecho. Sí, no, tienes toda la razón. Sí, tengo como le digo, la vida tijuanense, para mí la vida tijuanense, los amigos fueron como una parte esencial, ¿no? Entonces siempre, tienes razón, siempre lo involucro en todos los proyectos, pero fíjate que siempre mis proyectos, por lo general, siempre van conforme a mi edad. Como en la nueva, los personajes tienen como 40 años, entonces poco a poco ahí voy. Escuchemos a Paulina y después nos regresamos a que entre todos platiquemos un poquito sobre en qué se identifican ustedes con sus personajes o con sus historias. Después de Paulina, igual abordamos ese tema. Bueno, yo pienso que de manera así general, el tema de la familia siempre está presente. O sea, por más que no sea lo central, o sea, que no sea el abordaje central hablar de la familia, pienso que al menos en la mayoría de los documentales, hablando documental y también ficciones, o en lo que yo he hecho, la familia siempre tiene un peso muy importante, ¿no? O sea, empezando porque somos seres sociales, somos seres culturales, y independientemente de la sociedad en la que estemos, pero más, como ya decía José también, o sea, mexicanos, guadalupanos, pues la familia es como súper importante, ¿no? Hay una frase de un poeta que me gusta mucho, que dice: en la infancia vivimos, después sobrevivimos. Entonces, como muy guiada por eso, o sea, como muy con esa idea, y cuando leí ese verso de este poeta, pues me identifiqué mucho, porque siempre que yo trabajo con la gente con la que he trabajado, que siempre ha sido en la frontera, y han sido personas pertenecientes a grupos sociales vulnerados, estigmatizados, empobrecidos, etcétera, precarizados, siempre el tema de la familia para mí es muy importante abordarlo, ¿no? O sea, bueno, entran cuestiones éticas de cómo hablar de un tema que, por lo general, en mi experiencia con todas estas personas, siempre es doloroso, porque, por ejemplo, si hablo de deportados o gente que está varada en la frontera, con la familia del otro lado, pues bueno, en sí el tema es per se, es una tragedia y es doloroso, ¿no? Pero para mí siempre ha sido como muy, muy, muy importante, con la gente con la que he trabajado a nivel documental, saber como ese origen, como esos primeros años, porque yo sí creo que te marcan, o sea, así como otras cosas te pueden marcar, pero creo que los primeros años de vida de una persona y su infancia, ¿no? O sea, son muy importantes. Entonces, como que yo sí he estado muy, muy atenta a explorar, en la manera que ellos me lo permitan, esa dimensión de su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Hotel de Paso, pues era evidente que ese era un tema, cada que yo hablaba con las personas, ¿no? Que era un tema delicado, que tenía que saber cómo tratarlo, ¿no? Por lo general todos tenían familias, si no del otro lado, en el caso de los deportados, no se diga los desplazados por la violencia de Centroamérica, o mexicanos desplazados por la violencia de Michoacán en aquellos tiempos, que era donde estaba más fuerte todo, de Guerrero, etcétera. Hablar de la familia era muy doloroso, pues, pero para mí era también muy importante, no solamente hablar de los núcleos familiares que ellos ya habían construido, sino de quiénes habían sido ellos de chicos, de niños, ¿no? Entonces, de repente también te encuentras, por más cliché que suene, pero es la realidad, con que venían, pues, de ser hijos
de familias muy quebradas, o sea, yo creo que todos tenemos asuntos familiares, ¿no? Pero sí, o sea, de una cuestión de más de una violencia estructural que los atravesaba, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre ha sido importante y justo en este momento yo estoy trabajando mi nueva, espero que, bueno, ya sí va a ser, o sea, mi nueva película, largometraje documental, se llama La muerte a mi puerta toca, y es un documental autobiográfico sobre mi papá. Mi papá falleció acaba de cumplir 3 años que falleció, y falleció, bueno, o sea, de manera inesperada, y todo ha sido muy doloroso, pero previo a su fallecimiento, que fue, repito, inesperado y abrupto y etcétera, entre él y yo estábamos queriendo armar una película, ¿no? O sea, él me pidió que si yo podía ayudarle a filmar una película a partir de los cuentos que él había estado empezando a escribir inspirados en su vida. Entonces él empezó a escribir un cuento, por ejemplo, que se llama El boxeador, porque mi papá fue boxeador de joven en Guadalajara, y así como ese cuento, pues muchos más. Entonces fallece mi papá y es como que pues tengo que, o sea, yo me propongo, ¿no? Como terminar ese proyecto que quedó inconcluso por su muerte. Y a eso pues le añado que tengo una fascinación por el ensayo audiovisual, por el documental justamente autobiográfico, y he visto por lo mismo de este proyecto pues algunas películas, ¿no? que me hacen confirmar más como esa pasión o amor que tengo por este tipo de películas que 100% están vinculadas a los lazos afectivos familiares, ¿no? Entonces justo estoy en este proyecto y pues es un proceso súper distinto, ¿no? Pero pues 100% vinculado pues a la cuestión de los vínculos. Por ahí va la pregunta, ¿no? Ahorita te doy el micrófono, Gil. Básicamente era eso, ¿no? ¿Qué tan identificados están con las historias que cuentan en sus proyectos, ¿no? Hablabas ya tú de tu relación con tu papá o de que querías manifestar eso en tu próximo proyecto. En el caso de los demás también, ¿no? ¿Cuál ha sido... ¿qué parte de su historia es la que podemos ver dentro de esas mismas historias que están ustedes generando, ¿no? ¿Qué tanto influye? ¿Ok, yo? Sí, pues es que al final al escribir sea un guión, lo que sea, pues está ahí el cuerpo, el alma de cada persona, ¿no? Entonces, evidentemente, hay rasgos de uno en las historias que uno cuentan. Más eso no quiere decir que uno ya ha vivido eso. En lo personal, a mí, por ejemplo, me preguntaban, cuando soné la película, me preguntaban ¿con qué personaje te identificas? Y yo decía, pues con todos, con la niña, con el joven, con los papás, y tal vez cosas que llegué a vivir, las tomas, pero a la hora de escribirlas las cambias. Entonces, no es que haya hecho una película autobiográfica. Por ejemplo, ahorita que esta historia tiene que ver con un hombre que sufrió un engaño, varios engaños, pues no es que yo hubiera vivido eso, pero son cosas que a mí me llaman la atención por cómo, más bien yo me pongo como en el papel de cómo reaccionaría este personaje si le pasa esto. Y parto un poco de ahí, ¿no? De pensar y sentirme empático con esa historia. Pero definitivamente todo lo que escribimos aquí, todos, sea documental, sea ficción, sea corto, sea largo, pues todos tienen algo de nuestra esencia. Entonces, evidentemente, nos conocen un poco por esa vía. Yo soy muy bromista, por ejemplo, y casi en todos los proyectos, de repente, manejan un toque de humor, que es un humor que a mí me gusta y que yo lo aplico bastante. Entonces, pues sí, creo que pues, todos tienen que ver con algo nuestro, todos los proyectos. Rodrigo. Pues digo, en el caso de mi ópera prima, digo, cada personaje tiene como algo que he visto de otras personas y me llama la atención. Pero yo creo que, y por lo que me han comentado, la parte como más interesante, todo el guión, es un personaje que
precisamente está hablando como o la historia creo que habla acerca de su despertar sexual, de su identidad y todo, y bueno, creo que eso es como lo más personal que puedo yo tener con el guión, que es una cuestión de hablar de la sexualidad, que es a mí me interesa mucho hacer o contar historias también donde pueda representar o pueda darle espacio también, ¿no?, a personas, por ejemplo, de la comunidad LGTB, y no sé cómo expresarlo. Es como buscarles un espacio, yo creo que como de identificable, ¿no? Entonces, yo me identifico con eso, me gustaría seguir viendo ese tipo de historias y creo que por eso las quiero contar. José. Sí, definitivamente. Yo, por lo menos mis proyectos, pienso yo que son muy universales, son sentimientos universales, conflictos universales, vaya, que nos puede pasar a todos. Digo, yo no estaba en la situación de Amir, que tiene un embarazo no planeado, pero sí he estado en situaciones de mi vida donde tengo que tomar decisiones importantes, y pues las dos van a tener cosas que no me gustan y la pienso mucho. Entonces sí, definitivamente sí me identifico completamente, como los personajes de Buenos Tiempos, que también no tenían ni idea qué iban a hacer con su futuro, pero pues ahí estaban enganchados con el pasado, queriendo solucionar las cosas del pasado. Y mi documental que nos trata de cineastas de Tijuana, de la frontera. Entonces, pues, o sea, definitivamente tiene es algo que es que me interesaba mucho y que era muy importante para mí. Volviendo al proyecto que estoy haciendo ahorita, trata sobre músicos músicos tijuanenses, sobre una banda tijuanense que se vuelve a juntar. Yo nunca he sido músico, y cuando quise hacer la música que hacía parecía como soundtrack de películas, entonces creo que era indicación que mejor me debía de quedar haciendo películas y no hacer música. Entonces, pero toda mi familia son músicos, mi papá y mis hermanos son músicos, entonces yo conviví mucho con ese mundo. Entonces para mí fue muy placentero sacar todas mis experiencias, lo que vi en esos ámbitos, e incluirlos en un proyecto de ficción. Para mí es fascinante, y en ese sentido sí, pues me identifico mucho. Y el siguiente, no sé qué vaya a pasar, mucho menos ahorita con cómo están las cosas, pero pues, no sé, yo pienso más en el futuro hacer un proyecto también de ficción sobre cineastas independientes. Entonces, imagínense, es algo que siempre me gusta tomar. Definitivamente son temas que me identifico, y definitivamente son personales, y pienso yo que cuando le metemos al ser identificables con nuestros personajes, pienso yo que le metemos más humanismo a las historias, les damos más, como dice Gil no ha pasado por esas cosas que dijo, pero se identifica como en un nivel universal, pues, porque también Los Hamsters es una película que todos los personajes están pasando por cosas que nos podemos identificar, porque es precisamente muy universal, y pienso que es una manera muy interesante de explorar esos temas. Gracias. Queda tiempo para 2 preguntas y después para que hagan cada uno su cierre. En estos tiempos, ¿no? Lo mencionabas ahorita, José, que estamos atravesando por una situación que no nos había tocado vivir a ninguno de nosotros, ¿no? Esta nueva crisis o la pandemia por este virus. ¿Cómo creen ustedes que esto afectaría o va a afectar al trabajo a futuro que ustedes van a realizar? Rodrigo. Ya nos está afectando, en el caso de mi guión, que íbamos a empezar ahorita ya estaríamos terminando la filmación, de no haber sido por el COVID. Pues nada, tuvimos que reevaluar presupuesto, se nos fue como 200,000 pesos arriba todo el rollo, pero principalmente retalleré, volví a trabajar el guión. Tuvimos que eliminar escenas porque obviamente te cambia el ritmo de rodaje, te va a cambiar cuestiones como de logística. No me siento mal al respecto porque, me obligó a ser más creativo y cómo tratar de resolver la película sin afectarla.
pero no puedes evitar sentir esa sensación de responsabilidad hacia tu crew, hacia tus actores, hacia pues, tu familia laboral, ¿no? Entonces, pues seguimos de todas maneras, o sea, como buscando, investigando, probando cómo poder readaptarte y pues sacar el proyecto adelante, ¿no? Digo, en el caso, o sea, teníamos escenas con muchos extras en algún momento y las cambié. O sea, no cambia la historia, pero cambian todas esas situaciones para poder, pues, por lo menos garantizar la seguridad, ¿no? De todo el mundo. Gil. Sí, yo creo que sí nos afectó, ¿no? A toda la industria le afectó. A mí en lo personal no pude terminar, por ejemplo, el corto, la post, este año, para haberlo estrenado este año. Entonces, por eso dijimos, bueno, ya, se atravesaron muchas cosas el año que viene. Íbamos a filmar la película a finales de este año y también dijimos el año que viene. En realidad, a mí eso es lo que me afectó, pero pues no pasa nada. O sea, el año que viene esperemos que ya vacuna y todo regrese a la normalidad y todos seamos felices y tengamos trabajo. José y Paulina, antes de sus opiniones finales. Sí, yo también me quedé 60-70% del rodaje del largometraje y como Rodrigo también tenía escenas con muchos extras y ahorita estoy así como, ¿cómo le voy a hacer? Y es prácticamente imposible cambiarlas, entonces a ver cómo le hacemos. La verdad, si tenemos una idea de cómo le vamos a hacer, pero pues la verdad es una etapa de mucha incertidumbre y no sé, y sí, como dice el Gil, ya que me den la vacuna, no me importa. Gracias. Paulina. Sí, igual pienso que pues que a todos nos afectó. Yo de hecho iba a tener un rodaje acá donde ando y gracias al COVID y como estoy en Estados Unidos y el cierre de las fronteras, pues eso ya no se pudo hacer porque el fotógrafo ya no pudo viajar y todavía estoy así ansiosa porque ya abran la frontera para que podamos retomar lo que íbamos a hacer. Y por otro lado, pues digo, sí plantea como muchas preguntas, ¿no? Sobre todo en documental, especialmente en términos del trabajo de campo, ¿no? O sea, acabo de dar un taller de cine, lo que son los polos audiovisuales que ahora se convirtieron en polos virtuales, y fue como muy difícil pensar en las estrategias de cómo todos los alumnos podían llevar a cabo el trabajo de campo, porque era un taller de cine documental, cortometrajes, si no podían salir, ¿no? Entonces era como, ¿de qué forma hay que adaptar esto mientras la situación está como está? Pero bueno, o sea, es cuestión de seguir medidas sanitarias y de esperar que como ya mencionaron, como mencionó Gil, que salga la vacuna y bueno, pero sí es complejo, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar y por enseñarnos un poquito más de quién son cada uno. Ya sus últimas impresiones, igual nos vamos en ese orden, Rodrigo, Gil, José y cerramos con Paulina. Pues digo, lo único que voy a decir es que hay que seguirle echando muchas ganas para que Tijuana siga creciendo, seguir profesionalizándonos y pues seguir esforzándonos por contar historias de la región. Pues yo espero que de pronto salgan más realizadores para no siempre ser los mismos los que estamos en pláticas o paneles. O sea, creo que hay mucho talento acá. Ya es hora de ver caras nuevas también. Y pues espero que no le echen la flojera a los que vienen para ya no vernos tanto nosotros. Gracias. José. Así, pues efectivamente que se hagan más proyectos, más cineastas, más largometrajes. Crecimos viendo largos, ustedes no tengan miedo. Y pues seguir adelante. Paulina, cerramos contigo. Sí, nada, pues muchas gracias por la invitación a participar aquí y me da mucho gusto poder escucharlos e intercambiar nuestras experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y estaremos pendientes de ver cuáles son sus próximos proyectos. Gracias. Gracias, saludos a todos.